destierro. Llegaron en bestias con armas de fuego, llamaron conquista al robo del suelo. Deprive the sons and daughters of the soil. Culture, land, the wealthy, wealth them all. But hustling gringo after gringo embezzle. Now say that say, we all ought to pay. Oko baberu manika hawak chinitolihro no heshibele kakakakulet. Oko baberi kinkuchukari katika mamari kilonru kasembre katero achule frilo colecta kentakari lo colecta kechela chuka keriti lo colecta kuyu. Mamamayang lumalaban sigaw ay kalayaan. Utang na nagpadugo sa lalikod kasaysayan. Taong bayang lumalaban sigaw ay kalayaan. Panahon ng iwas to, akasan na ito. Deudas eternas que generación tras generación en explotación, saqueo, dominación. Defensoras liberando el territorio, gritando fuerte, devuélvanos el oro. Nabundukan yun ang lupig, kagupatan kinalbo. Higanteng gamitin na yung bulsa nila'y napaldo. Baha, pagguho, buhay na tao kapalito. Kaya wala tayong utang, tayo dapat magbayaran. Basta do patriarcado, onde o corpo território é território violado. Mulheres do sul global, aqui já não se cala. Vamos juntas e rebeldes afirmando nossa fala. Resistência dos povos que gritamos liberdade. Dívidas que sangram nossa terra, nossa paz. Resistência dos povos que gritamos liberdade. É tempo que reparo, isso tem que acabar. Mujeres negras resistimos, ancestros caminando hacia Angola, vos reconstruyendo el tejido en sus manos, generaciones sanando el dolor. Expoliación colonial de la materia prima, tala masiva y el petróleo se nos viene encima. El clima cambia bruscamente, una nube que se avecina. Llueven ya las consecuencias de ser otra mina. Sobrevivemos ao genocídio, exclusão, militarismo, capitalismo, ao processo de embranquecimento, negação. Só queremos reparação. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, deudas que desangran nuestra tierra, nuestra paz. Resistencia de los pueblos que gritamos libertad, es tiempo que reparen, esto tiene que acabar. Resistance of the people who cry out to liberty. That owed to us is causing our earth and peace to bleed. Resistance of the people who cry out to liberty. It's time for reparations, it is time for this to end. Muy buenas tardes, no. Muy buenos días. Muchas gracias por conectarse nuevamente aquí en su programa de Derechos Urbanos en Voces Azuayas. Hoy celebramos la independencia de Cuenca. Nuestra independencia que hasta el momento no lo hemos conseguido. Qué raro, han pasado 202 años y todavía estamos dependiendo del poder central para todo lo que sucede en nuestra ciudad. Pero somos hombres y mujeres convencidos de que es necesario crear esta libertad y esta emancipación que nace de una lucha de independencia ahí por los años ya de 1795, cuando se dieron estos primeros inicios de la independencia de Cuenca. Y se realizaron un par de intentos que fracasaron, pero la gente no claudicó. La gente siguió. Y además, después de la independencia de Guayaquil, se vieron envalentonados para poder avanzar. ¿Quiénes fueron los responsables exactamente de esta hazaña patriótica? Dicen las leyendas que fueron Paulino Ordóñez, Fernando Salazar y Piedra y Joaquín Tobar, que luego se unió el 3 de noviembre ya de 1820 el doctor José María Arizaga Vázquez, que fue gobernador de la ciudad en esos momentos. Él fue quien mandó a publicar las reales órdenes españolas, ¿no es cierto?, para que salga la escolta militar y lean estas reales órdenes. Pero dice la historia y dicen las leyendas que apenas 9 patriotas en complot con Vázquez se echaron sobre la escolta
y la desarmaron a la fuerza. Ahí queda como héroe también el teniente Tomás Ordóñez, que fue herido, pero que después, con una bayoneta, que le atravesó la pierna y que luego, pues, aunque sea herido, caminaba entusiasmado y la gente le clamaba por las calles, cuando recorrían por las calles de la ciudad. Se unieron también a esta gesta los sacerdotes José Peñafiel y Juan María Ormaza. Y el militar llamado Antonio García Treyes. En fin, esto más o menos es un poco la historia a breves, rasguísimos momentos de lo que fue la independencia de Cuenca, de lo que sucedió en ese 1820. Éramos parte de la Real Audiencia de Quito y a su vez del Virreinato de Nueva Granada. Y esta emancipación de los territorios inicia en esta provincia de Cuenca, decidida a ser independiente. Sí cabe aquí el momento preciso para decir, nosotros estamos dispuestos y dispuestas a llevar esta gesta histórica a los momentos presentes. Cuenca está siendo, por decir así, humillada cuando se olvida el gobierno central que en febrero de 2021 nosotros decidimos en una forma democrática, libre y voluntaria asistir y votar en este derecho de participación ciudadano y decidimos no a la minería en nuestros páramos y sí al agua. Esa es nuestra independencia. Y de eso, y para eso debemos luchar ahora, entre otras muchas cosas de las que somos todavía dependientes del poder central. Hoy tenemos dos historiadores muy buenos que nos acompañan en el programa el día de hoy. Juan Pablo Serrano Neira y Margarita Vega. Nos acompañan para contarnos las historias que no conocemos, para ratificarnos las leyendas que no conocemos y que ya conocemos algo, pero ellos nos tienen novedades. En el transcurso de los años se han generado leyendas, se han contado cosas y siempre es importante conversar de lo que somos los cuencanos. ¿Cómo somos los cuencanos? ¿Por qué somos los cuencanos? Esta independencia que nos dio esta batalla, esta lucha que generó que Santa Ana de los Ríos de Cuenca se independizara, pues hoy tiene diferentes aristas para mirarlas, diferentes aristas para tratarlas, para conocerlas. Y como decimos siempre, este es un espacio de diálogo, es un espacio abierto al conocimiento. Juan Pablo, muchísimas gracias. Estamos esperando que Margarita se una ya mismo a este interesante diálogo que hemos creado para el día de hoy, que son las fiestas de independencia de nuestra ciudad. ¿Qué hay de novedades, Juan Pablo? Son estos dos. Gracias, Margarita. Quiero agradecerte la deferencia que tú has tenido de invitarnos a este espacio tuyo. Me parece que Margarita Vega está con problemas de internet, esperemos que lo solucione y se sume al panel. A ver, a mí me parece que es importante reflexionar sobre lo que significa la independencia de Cuenca, ¿no? Yo me voy a permitir traer a colación un proceso interior que estoy viviendo desde la presencia de la pandemia del COVID. Una de mis opciones profesionales fue la historia, pero a partir de la pandemia del COVID he vuelto a la historia con fuerza, porque creo que es una especie de ciencia madre que nosotros hemos ido postergando, olvidándole, poniéndole en un espacio inferior, un referente menor del pasado. Y yo creo que la historia es recurrente. Fue muy interesante a propósito del COVID,
una serie de documentos de Cuenca hacia 1590, que refería cómo la ciudad enfrentó una serie de pestes y pandemias, por ejemplo. Ahora, respecto de los procesos independentistas, podemos ver que hay una serie de movimientos en el planeta que misteriosamente se vuelven a dar y que no son elementos aislados. En esta opción en la que yo me encuentro, que es más bien una visión heterodoxa del abordaje de la historia, considero que uno tiene que tener una mirada hacia adelante y hacia atrás del evento, con un conjunto de entrelazamientos que vayan involucrando una vastedad de campos. Es decir, sí es importante el hecho puntual de la independencia y las acciones de toma del poder político, pero esto es consecuencia de un conjunto de acciones que comenzaron en el país y se prolongaron mucho más allá de la Real Audiencia de Quito, mucho más allá de los virreinatos del Perú y de Nueva Granada. Fueron movimientos extracontinentales y, por qué no decirlo, un movimiento planetario que comenzó con una serie de modificaciones a mediados del siglo XVIII, y que se expresaron en primer lugar en una modificación profunda de lo que eran los seres humanos del manejo del campo. Trajo consigo procesos de modificación de la productividad y modificación marcada de la producción de alimentos. Esto trajo consigo que se liberó la mano de obra y esa mano de obra acudió a las ciudades y se generó un elemento que ha sido muy poco abordado, que es la primera revolución industrial. La revolución industrial reemplazó la fuerza humana o la fuerza animal por las máquinas a vapor y comenzó la protoindustria hacia 1700, bueno, y comenzó como una verdadera olla hirviendo, a ir creciendo una serie de tensiones, cuya manifestación más evidente fue la explosión hacia 1729, bueno, la Revolución Industrial. En la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Francesa, prácticamente en el último tercio del siglo XVIII, fue la manifestación de esta explosión social, de que algo en el magma social... Juan Pablo, ¿cómo esto influencia? Porque esto se da en Europa, nacen los derechos humanos, ¿no es cierto? ¿Cómo es la influencia de Europa para América? Que estábamos invadidos toda América. Es muy interesante, es muy interesante. Es muy distinto de lo que nos han planteado. No son movimientos singulares en donde nuestros próceres se reunieron y cantaron el grito a la independencia, el primer grito de independencia. Eso es falso. Existieron movimientos en Centro Europa que trajo consigo que evidenciaron el crecimiento de este magma social. Algo análogo pasó en el África. Movimientos africanos extremadamente complicados. En América, el primer proceso de evidencia de esta eclosión social fue hacia 1776 con la Revolución Norteamericana, liderada por Washington y por Thomas Jefferson. Eso comenzó a ir leudando y ese conflicto se trasladó a Europa. El correr de los años trajo consigo el traslado de las ideas. El traslado de las ideas de que el viejo orden, que era el orden colonial, llamémoslo así, se quedaba ya demasiado corto. Bueno, se dice que, claro, perdón que te interrumpa, se dice que Bolívar trajo las ideas también de Europa, de Francia, ¿no? Que vino cargado con todo ese conocimiento, con todas esas ideas de revolución, de cambio, lo que bien tú dices, ¿no? Esto no nace porque sí, sino viene en una constante, en un movimiento que viene a ser global. Así es. Mira, hay un elemento súper interesante, si es que tú ves, y que
cuando nosotros analizamos la historia en singular, no aparece, porque los dos elementos son singulares. Por una parte está la Revolución Francesa y por otra parte está todo lo que son las reformas borbónicas. Y si es que tú analizas en la historia del tiempo, los dos coinciden con una diferencia de 5, 10 años, y está la Revolución Norteamericana. Entonces existía este movimiento continental, este movimiento cuasi planetario de modificaciones profundas, porque un viejo orden ya no daba para más. Espejo es el que puede contemplar esto a finales del siglo XVIII en Quito. Recordemos que a inicios del siglo XIX llega Humboldt con todo lo que era el pensamiento, ese momento de avanzada que se estaba dando en Prusia. Entonces, las ideas iban, las ideas venían. Caldas estuvo en Cuenca en las primeras décadas del siglo XIX, un botánico espléndido. Recordemos que también había un geógrafo que estuvo vinculado con todos estos pensamientos transcontinentales, como era Maldonado, riobambeño espléndido. Entonces, yo creo que fue una especie de acumulado que se fue generando en la sociedad, que esto se dio en toda América, a lo largo de toda América, y como tú bien señalas, Bolívar es marcado por una formación en Europa, pero antes que Bolívar, yo quiero señalar un nombre que me parece que es un nombre clave, que es Francisco de Miranda. A mí me parece que realmente el padre de los procesos que se vivieron en América fue Francisco de Miranda. Bolívar lo que es el militar que los implementa, pero el gran... Perdón, para ir concadenando un poco la historia. De lo poco o mucho que he podido leer para poder acompañar a ustedes que son los historiadores y los conocedores, no he encontrado este nombre que tú mencionas, Francisco de Miranda. ¿Quién era Francisco de Miranda? Bueno, Francisco de Miranda fue un caraqueño que nació a mediados del siglo XVIII y que a muy corta edad, a los 18 años, hacia 1768, se fue a formar en España y ahí ingresó a los ejércitos reales y ahí se formó y pudo beber de un conjunto de ideas que eran las ideas de las que estamos hablando, las ideas liberales. Uno de los elementos que se refieren es que Francisco de Miranda estuvo en vinculación con las logias masónicas y son las logias masónicas las que le permitieron no solamente tener un concepto militar, sino un concepto de formación humana. Es Francisco de Miranda el que acoge a Bolívar, el que acoge a una serie de personas que fueron desde América a formarse en lo que era la península desde finales del siglo XVIII y sobre todo las primeras décadas del XIX. Es Francisco de Miranda la clave. Es un nombre nuevo, es un nombre que debemos mantenerlo, ¿no es cierto?, en nuestra memoria para ir descubriendo estas nuevas ideas o nuevos destellos dentro de la historia que no está escrito para el común denominador de los ciudadanos, sino que más bien ustedes lo han ido descubriendo y nos van a ir contando un poco. Me permite un ratito dar la bienvenida a Margarita Vega. Muchísimas gracias, Margarita, por tu tiempo, por acompañarnos aquí en el programa. Continuemos. Yo quisiera avanzar un poco más, ya a sentarnos, porque hemos dado una mirada más bien global de lo que sucedió antes de que se diera la independencia de Cuenca, es decir, un contexto internacional que provocó el desencadenamiento de estas ideas libertarias, en la que vemos que Francisco de Miranda, un caraqueño, abre las puertas a Bolívar y con ello se abren las puertas para la emancipación de América Latina. Margarita, muy buenas tardes, no, muy buenos días. Estamos
hoy 3 de noviembre, decía, aquí festejando las fiestas de Cuenca y conociendo sobre Cuenca a través de ustedes, que son los historiadores que nos traen nuevas ideas, sobre todo nuevo conocimiento, el conocimiento que no está en la historia común, que no está seguramente en las escuelas y colegios, que no estuvo en mi época tampoco, pero que hoy día vamos a aprender con ustedes. Gracias, Margarita, por estar aquí. Avancemos entonces, Juan Pablo, un poquito más para que Margarita se vaya poniendo al tanto de nuestro, del estado de la conversación. Hay un elemento importantísimo, saludándole como el que más a Margarita Vega, persona que tanto estimo desde hace tantos años por su calidad humana y su valía intelectual. Creo que es un torrente continuo en la historia, no son elementos aislados los unos y los otros, es un torrente continuo que comenzó al promediar el siglo XVIII en Centro Europa y continuó hacia los diferentes países cuyas independencias se dieron al filo de 1820, 1822, 1819, pero los conflictos no terminaron ahí, sino este continuo histórico se prolongó tal vez hasta entrado la mitad del siglo XIX. Juan Pablo, Margarita, ¿y qué pasa en Cuenca? ¿Qué pasó en Cuenca? Porque nosotros siempre hemos dicho, estábamos y estamos todavía, nuestro espacio está rodeado de montañas, aún no tenemos la comunicación que deberíamos tener en el siglo XXI, ni en carreteras, ni en aviones, peor en trenes. ¿Cómo es entonces que esta ciudad que estaba enmarcada en un espacio, digamos, cerrado, se abre al mundo para emanciparse? Bueno, un saludo y mil disculpas, alguna cuestión de comunicación, no me conecté pronto. Lindo escucharles ya en la marcha de la conversación a dos personas muy valiosas, Margarita. Casi no me pierdo sus programas, siempre estoy atenta. Realmente usted ha llegado a espacios del corazón de conocimiento y de compartir. Y con Juan Pablo, pues nos une una inmensa amistad. Siendo yo mayorcita, entré a los años a reestudiar en la Facultad de Filosofía y fuimos compañeros. Él mucho menor, por supuesto, a mi persona, pero siempre hubo esa identidad, sobre todo de valores y principios, y encontramos muchos espacios de estudio y de conversaciones comunes, grandes, largas, sustanciosas, sobre las situaciones de vida de nuestro país, de la patria, de muchas cosas del mundo. Un saludo a la audiencia. Es una suerte que tengamos a Margarita dirigiendo este programa tan interesante. No estuve en el comienzo de las conversaciones, pero entiendo que Juan Pablo dio una visión que nos Creo que le perdimos un ratito. Estuvieron los mismos españoles. Las guerras entre Francisco Pizarro, su hermano, es decir, siempre estuvieron protestando, podríamos detallar, tanto de los indígenas como de los mestizos, como de los mismos criollos. El tiempo más importante se inicia ya con Espejo, 1776, fines de 1776, con Eugenio Espejo, y la sociedad misma que estaba revoltosa. En la Cuenca de ese entonces ya empezaron las primeras
escritos en las paredes de la ciudad, ¿no es cierto?, protestando por el dominio español. Y desde allí ya no se abandonó. Yo le veo como un movimiento continuo que coincidía obviamente con las ideas liberales del mundo. Imposible desestimar la influencia de los pensadores franceses. Antes de ellos, inclusive Juan Sin Tierra, pues en Inglaterra, ya había dado muestras de democracia, de más libertades a los pueblos, en fin, los españoles bastante influenciados por Inglaterra y sobre todo por Francia, ¿no? También difundieron las ideas dentro de sus sociedades y obviamente llegó al dominio español en el que estábamos insertos nosotros, porque éramos parte de España, nuestras tierras actuales, ¿no es cierto? Espejo ya hace sus primeras, como conocemos todos, sus primeras manifestaciones y, como digo, la misma sociedad. De allí no se soltó porque ya empezaron los movimientos de independencia de 1809, clarísimo, en el Ecuador, con el primer grito de la independencia en Quito. En Cuenca ya estaba también la sociedad movida por estos asuntos, y eso tuve la suerte yo de encontrar en las actas de cabildo de esos años, en donde ya se atrapan, por ejemplo, las primeras mulas. Las mulas eran las que repartían el comercio. Es bien interesante, ¿no? Porque había, he oído yo actas en que por el Ecuador, por la Real Audiencia de Quito, desde Lima hasta Colombia, se llevaba no solo el comercio, sino también información en 5 o 10 mil mulas que recorrían estos territorios. Qué interesante, Margarita. Me llama la atención. En la ciudad de Cuenca. Margarita, estamos con su señal un poquito entrecortada, no sé si podemos mejorarle un poco y sí, ahí está mejor, bájale mejor un poquito, eso. Ahí sí, está. la señal está un poquito entrecortada, pero fíjese que ya escribían en ese tiempo en las paredes, y nosotros en nuestra página web tenemos un segmento que se llama Galería Urbana, bastante interesante. Les invitamos a que vean nuestra página web www.vocesazuayas.com, Galería Urbana, donde sobre todo a Ana Abad se ha dedicado a tomar fotografías de lo que cuenta la ciudad en sus paredes. Y es muy interesante porque en ella se expresa el sentir de las personas y también el arte, ¿no? Hay unas paredes preciosas que cuentan la historia y que piden más de la historia. Sigamos, Margarita, disculpe este enlace publicitario. Voy a seguir la página, me parece bastante interesante. Entonces, fueron el correo, y en donde decían que de las 5.000 las que corrían en 1800 a la Audiencia de Quito, 27 me parece que pertenecían a Francisco Calderón, que era el tesorero del municipio, digamos así, de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, a él le llegaron cartas subversivas. Francisco Salazar, Joaquín, me parece, Fernando Salazar, Joaquín Tobar. Hay un grupo de gente, entre ellos un señor de apellido Chica, que estuvieron esperando las cartas de subversión. Yo me aseguraría que el 10 de agosto iba a haber también una revuelta aquí en Cuenca, pero Aymerich, que era el gobernador, logra coger esas cartas para todas las rebeliones y convoca el 16 de agosto del 9
convoca a un cabildo abierto. Ya en el cabildo internamente se estaba tratando este asunto de las subversiones. Resulta que Francisco Calderón es padre de Abdón Calderón. Fueron apresados sobre todo Fernando Salazar, Joaquín Tovar y Francisco Calderón en esos días. Y llevados pues obviamente con cepos al gobernador Cucalón de Guayaquil. Los dos murieron. Joaquín Tovar se cayó del caballo yendo de Guayaquil a Quito y iban con cepos, entonces murió. Fernando Salazar murió ya en la cárcel de Guayaquil y Francisco Calderón logra escaparse, huir a Ibarra y desde ahí promovía las revueltas. Margarita, de lo que pude buscar un poquito de la historia, hay también un nombre Paulino Ordóñez. Sí, y dice que no se sabe qué pasó con los juicios, qué es lo que sucedió con los juicios, el desenlace de los juicios. Tal vez tenemos algún detalle de esto. Es curiosísimo, pero al estar en estos descubrimientos, para mí, ¿no es cierto? Encontré yo, por ejemplo, que a Francisco Calderón se le habían pedido dineros para aportar a la campaña española en contra de los rebeldes, de los subversivos, así les llaman. Y Francisco Calderón se niega a dar, pero claro, después encuentro en las actas también que él estaba ya organizando el gobierno de Cuenca, la noche del 10 de agosto de 1809. Entonces, como usted ve desde Espejo, va creciendo, ¿no?, los movimientos, y obviamente en Cuenca encontramos ya este grupo subversivo de personas que estaban contactadas con el cabildo cuencano. Y eran personas de mucha influencia. Bueno, Ordóñez recibió en su casa al padre de Francisco Calderón, Paulino Ordóñez, y la familia Calderón vivió allí, a Francisco Calderón, padre de Abdón Calderón, y a Manuela Garaycoa. Él era casado con Manuela Garaycoa. Y porque a Manuela Garaycoa poco se le menciona en la historia de la independencia. Y por eso lleva el nombre del colegio, porque los antiguos, anteriores a nosotros, conocían bien la historia. Entonces, Manuela y Francisco son papás de Francisco, de Abdón Calderón, y también de Baltasara Calderón, que se casó ya señorita después de estos años con Rocafuerte, con Vicente Rocafuerte. Todos ellos, si ustedes les ven en el tiempo, desde 1809, que empiezan a asomar con fuerza sus nombres, los ve comprometidos hasta 1820. Aclararé un poquito lo de la... Y nuestro héroe, Abdón Calderón, que muere en la batalla de Pichincha. Claro, figúrese que era niño cuando vio a su padre ser preso y después de 2 años fusilado en Ibarra, porque vino ya desde el Perú con Arredondo, las fuerzas de Arredondo subieron desde el Perú y obviamente se tomaron nuevamente la Real Audiencia de Quito. Entonces ahí le fusilan en Ibarra a Francisco Calderón. Hasta antes de eso, Manuela Calderón tiene unas cartas que asimismo me encontré yo en archivos del Cabildo. Ella imploraba por su esposo porque le tomaron preso, porque les quitaron la fortuna, etcétera, etcétera. Entonces ella escribe unas cartas desaladoras al Cabildo cuencano en defensa de su marido. Todo eso vivió Abdón Calderón, por eso es que cuando dicen que el héroe con este discurso más que alguien dio, me parece algún sacerdote diciendo que Abdón Calderón alzaba la bandera y gritaba viva la patria estando herido, más que esa historia alegórica, ¿no?, de alguna persona entusiasta, lo real es que Abdón Calderón estaba niño y estaba todavía
jovencito Rocafuerte, y estaba Baltasar, y Manuela Calderón es un personaje que hay que estudiarle más profundamente, Manuela Garaycoa, perdón, de Calderón, hay que estudiarle, es un personaje muy, muy interesante. Entonces nos queda debiendo, Margarita, la vida de Manuela Garaycoa, que creo que es propio estudiarla, porque en estos momentos en los que justamente Cuenca, y acaba, por ejemplo, el Cabildo de Cuenca de aprobar una ordenanza cuyo valores, presupuesto, está destinado justamente para la defensa de la violencia de género en nuestra ciudad. Un tema bastante interesante, se fue aprobado, digamos, por unanimidad por el Consejo Cantonal de Cuenca y aplaudido y presentado por la doctora Mari Cabrera del Cabildo por el Agua. Un tema interesante que nos hace ver un poco realmente la historia de dónde venimos y qué queremos y hacia dónde vamos. ¿Por qué los cuencanos cantamos así? ¿Por qué los cuencanos comemos tan rico? ¿Por qué los cuencanos amamos nuestra tierra? Creo que es un tema también que me gustaría ir tocando en vista que el tiempo nos es un poquito corto. Vemos que la historia viene con mucha fuerza, con mucho amor a la tierra, al lugar donde nacieron nuestros héroes, nuestros defensores. Y al comienzo justamente le decía a Juan Pablo y a nuestra audiencia que aún seguimos siendo dependientes de un gobierno, seguimos siendo dependientes, no alcanzamos nuestra independencia después de más de 200 años y somos víctimas aún de no respetar nuestros derechos, de una consulta popular en la que le dijimos sí al agua, no a la minería en nuestros páramos. Sin embargo, los cuencanos y las cuencanas tenemos nuestras propias tradiciones, generadas justamente de estos aconteceres que se han venido dando. ¿Qué hay de novedades, Juan Pablo? Verás, yo creo que hay un elemento que me parece enormemente importante porque Cuenca se ha conservado con las características que tiene la ciudad. En todo el Ecuador hay una sola ciudad que se mantiene todavía con vida y con capacidad de tener una propuesta, a pesar de que ha tenido en los últimos tiempos pésimas autoridades. Es la ciudad de Cuenca. ¿Por qué? Porque a partir de mediados del siglo XIX, en donde las élites abandonaron las ciudades, las élites cuencanas jamás la abandonaron. Y cuando me refiero al término élite, me refiero apelando a la categoría de que son las personas que más quieren a su ciudad, no necesariamente en términos económicos. Apelando al concepto que manejaba Ortega y Gasset de lo que son las élites. Son personas que piensan, son personas que sienten, son personas que aportan, son personas que viven, son personas que producen, son personas que meditan, que filosofan. Esas son las élites. Las élites jamás abandonaron Cuenca. Las élites crearon aquí colegios, crearon universidades, crearon industria, hicieron agricultura, construyeron caminos, construyeron casas, generaron filosofía, desarrollaron periodismo, crearon prensa, crearon radio, crearon televisión, crearon el cuerpo de bomberos, adoquinaron las calles, trajimos los teléfonos, hicimos el alcantarillado. Esas han sido las élites de Cuenca. Es la única ciudad en el Ecuador que no fue abandonada por las élites. Ibarra lo fue, Riobamba, Ambato, Tulcán, Loja, todas las ciudades fueron abandonadas por las élites. Este es un elemento clave para poder comprender lo que le pasa a Cuenca. Cuenca ha tenido también, probablemente desde 1948, muy buenos alcaldes. Lamentablemente en los últimos años, y ya son algunos periodos, Cuenca ha tenido muy malos alcaldes. Indudablemente, Margarita, podemos decir que el centralismo no nos respeta. El centralismo es lo que es.
pero nosotros necesitamos tener nuestro propio modelo autocentrado que Cuenca lo tuvo. Y sobre la base del ejercicio de la soberanía popular en el hecho de ser cuencano, uno tiene que hacerse respetar. El problema es que siempre estamos intentando apelar que el centralismo nos respete. El centralismo no está para eso. En la vida siempre hay tres fuerzas, una fuerza activa, una pasiva y una conciliadora. El centralismo es la fuerza pasiva. Nosotros tenemos que ser la activa y la fuerza conciliadora que supera las dos precedentes. Yo creo que ese es un elemento central. No hemos tenido buenos alcaldes de medio pelo, que no se han puesto de igual a igual con el presidente de la República desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Para mí me resulta anecdótico realmente, porque en la vida los símbolos son importantes. La simbología es importante. Recuerdo hacia el año 2011, hacia el año 2011, que el entonces alcalde de Cuenca le cedió el solio de la primera autoridad de la ciudad al entonces ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor, para que les ponga al lugar a los concejales de Cuenca. Eso es imposible pensar que un alcalde tenga ese talante. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el centralismo nos dé haciendo el trabajo? No, el centralismo refleja lo que significó en su momento Wilson Pastor cuando vino a jalarle las orejas a los concejales. Y después de ese alcalde han seguido otros alcaldes de igual o de peor talante. Entonces, yo creo que este es un elemento importante. Por eso comenzaba esta reflexión que hice, que desde mi personalísima opción, la historia a este momento está siendo repensada como un torrente histórico y como un torrente circular. Es decir, yo necesito darme cuenta que la historia tiene que estar viva, no una ciencia muerta. Entonces, la historia está viva, por ejemplo, en una serie de manifestaciones de la gente que busca su dignidad y su independencia, ser seres dignos en el 2022. Bien, Juan Pablo, muchas gracias. Margarita, ¿qué necesitamos saber o qué más puedes tú aportarnos en este diálogo de conocimiento sobre la independencia de Cuenca? Porque somos así los cuencanos. En una propaganda ayer, en una radio de Quito, escuchaba, hay un evento X y les pueden enseñar, puede venir un cuencano y quitarle el cantado. Yo decía, yo no quiero que nadie me quite el cantado, voy a aprender a pronunciar mejor las palabras, pero no quiero que me quiten el cantado. ¿Por qué somos así? ¿Qué nos da la independencia de Cuenca? ¿Qué nos aporta como ciudadanos, como ciudadanas de ahora? Está Margarita, no le podemos escuchar. No sé si... Ahí sí. Ya. Adelante. Realmente, qué pena. Ahí que el cantadito, pues dicen que hay otra, hablan sido a nosotros. Alguna vez nos decía el doctor Jara en la universidad que muy probablemente de alguna región específica, no sabía cuál era de España, había venido gente que hablaba como nosotros y esa herencia han quedado en estos dos lugares. Y bueno, tanto Córdoba como Cuenca pues han guardado mucha su identidad siempre en la historia, ¿no? Córdoba en la Argentina. Parece que de ahí nos viene esa herencia del cantadito, que realmente los cuencanos lo hemos llevado con orgullo y nos ha merecido hasta el nombre de morlacos y cuánta cosa, hasta con el cantadito encima, ¿no? Es interesante. Padres de Cuenca, como por ejemplo ha sido Francisco Calderón, Manuela Garaycoa, don Calderón, después los posteriores, ¿no? Héroes de la independencia, Vázquez de Novoa, nos dejaron ese impulso
inmenso. Por ejemplo, Margarita, en la lucha del agua, en el acta de fundación de Cuenca, se dice en el acta que los españoles mandaron a ver lugares en donde haya agua perenne, es decir, para siempre. Cuando vinieron a ver el sitio, ¿no es cierto? Realmente encontraron aquí el agua. Y eso es la identidad de Cuenca, y es así, dice el acta, agua perenne para siempre. ¿No es cierto? Entonces, esa lucha por el agua, ese amor al agua, ese afán, esa necesidad, la ciudad se organiza a través de su río Tomebamba. Que lleva inclusive pasado urbano. De ahí que lo del agua nos los cañaris se asentaron aquí por el agua. Así es, una protección también, y esta, porque siguieron protegiendo a quienes ensuciaban el agua, o por se mandaba a dar látigo. Nos hemos encontrado actas en donde se manda a latillar a tal persona por haber cortado árboles. Todo eso siguió en la época de la independencia también, que tampoco cambió hasta los momentos actuales, que es admirable que en la época actual se tenga oro dentro del agua, y yo prefiera sacar el oro y dañar el agua. Exactamente. Yo creo que para el día, para el 8 de noviembre, de los... estamos con la señal mal, Margarita, no le alcanzamos a escuchar. Qué pena, nos estamos perdiendo todo el conocimiento que nos está compartiendo Margarita este momento, porque la señal está entrecortada. Y justamente hablando del agua, el martes 8 de noviembre a las 9 de la mañana va a haber una caminata ecuménica por el agua y la paz. Creo que sería de llevar unos látigos, Juan Pablo, ¿qué dice? Para recordar nuestra creación como ciudad y nuestra defensa histórica del agua. Así es que más bien aprovecho para invitarles el martes 8 de noviembre a las 9 en Río Yanuncay y Avenida Loja, Puente del Arco de Yanuncay, habrá una caminata ecuménica que le dice no a la minería en Quimsacocha y Río Blanco. Entonces, claro, sería de agregarle que llevemos unos látigos para hacerles de acuerdo a quienes destruyen nuestros páramos, que los cuencanos y cuencanas estamos dispuestos a dar látigo a quien no respeta nuestras decisiones democráticas. ¿Qué más tenemos de novedades, Margarita y Juan Pablo, en esta gesta histórica que hoy nos identifica como cuencanos? ¿Qué en la comida, por ejemplo, qué hay de novedades en la historia? ¿Qué nos dice la historia de la parte de los alimentos? Bueno, yo quisiera señalar un elemento cuando tú referiste algunas características de por qué Cuenca tiene esas características. Quisiera a esta altura de esta entrevista poner un ejemplo. ¿Por qué Cuenca tiene esas características? Y quiero poner un ejemplo en una persona que se acaba de ir en estos días, en Claudio Malo. Claudio Malo ha muerto. Y la mejor forma de darnos cuenta por qué Cuenca es como es porque tenemos que analizar la vida de una persona que comenzó siendo profesor sencillo, avanzó a ser profesor de colegio, profesor universitario, luego de eso se metió a la política, llegó a ser ministro y después no tuvo ningún empacho de bajarse de ser ministro y volver a servir a los artesanos y a su ciudad.
Esas es las élites a las que me refiero. Esa es la calidad humana que ha permitido hacer de Cuenca una ciudad distinta, ¿verdad? Eso es algo francamente valioso que yo creo que todos los habitantes de este sitio hermoso necesitamos conservar. Nos podemos ir a Quito, nos podemos ir a Guayaquil, podemos viajar al extranjero. Esa es una virtud, porque Cuenca también, al estar encerrada entre montañas, ha hecho que la gente sea refractaria a las ideas. Pero las nuevas generaciones están volando más allá de lo que hicimos los padres o los abuelos, pero quieren volver a Cuenca. Esa es una característica importantísima, porque tenemos rasgos identitarios fundamentales. La comida. Creo que la comida de Cuenca se disputa los primeros lugares con la comida manabita, porque tenemos identidad, tenemos raíz. El maíz nos marca, es muy interesante. La comida es una comida que tiene muchas raíces. Una de nuestras raíces es indígena, pero no solo indígena. Aquí es un error, es un tremendo error pensar que España no ha aportado o que hemos sido invadidos. Eso es falso. España nos ha dado un talante, un torrente de cosas enormemente positivas. La migración o las migraciones han ido haciendo que la comida sea lo que es, sea una comida sabrosa, una comida alegre, una comida de festividad, porque nosotros todavía vivimos la comida como un elemento ritual de todo el tiempo. En estos días estamos comiendo guaguas de pan y colada morada, y vamos a... Pero bueno, eso es a nivel nacional, entiendo, porque en todo lado se da el tema de la colada morada, ¿no? Por el 2 de noviembre. Margarita, ¿qué hay de novedades? ¿Qué nos puede contar usted acerca de justamente algo más de la cultura de Cuenca que nace y se genera a través de la historia? Bueno, les tengo un dato muy agradable, ¿no? Asimismo, en las lecturas españoles, les gustó tanto que decían Ashua Ay, y de ahí viene el nombre de Azuay. Justamente el sabor del maíz de la zona del Azuay, y especialmente de los alrededores de Cuenca, tiene ese sabor de una es reconocida, ¿no? Es reconocida incluso en el extranjero por lo bueno del agua. Entonces, el sabor del maíz es diferente al de otros lugares del país. Y la chicha, las tortillas de maíz, las comiditas del mismo mote, como nosotros le decíamos, inclusive las generaciones modernas, si bien han dejado de comer tanto como pan antes en la mesa, pero la gente sigue comiendo estas comiditas, inclusive pues hechas de maíz, como por ejemplo en las zonas de Gualaceo, el rosero, que después se mezclaron con las frutas exóticas, con la piña, las naranjillas y todo esto, se sigue manteniendo como parte de nuestras raíces en la alimentación, en las costumbres. Y las palabras, ¿no? Como esta de Azuay, así fue el agua dulce, el agua sabrosa. Ashuay. Claro, decían Ashua, ay, porque Ashua quería decir chicha. Entonces los españoles pedían chicha y decían Ashua, ay, Ashua, y quedó Azuay. Qué interesante conocer de dónde nace el nombre de nuestra provincia. Nos va quedando poco tiempo, Juan Pablo y Margarita,
quisiera dejarles en sus últimos minutos de tal vez reflexión en estos momentos en que Cuenca está pasando sobre esta necesidad de rebelarse nuevamente, de independizarse del poder central, sobre todo de exigir nuestros derechos como ciudadanos, como ciudadanas que defendemos el agua. Necesariamente tenemos que mirar ese histórico. Bien, Margarita nos ha dicho que cuando mandaron a fundar la ciudad de Cuenca, allá en 1527, buscaron justamente un lugar donde el agua sea perpetua. Pues vamos a defender esa perpetuidad del agua. Juan Pablo, les dejo en sus últimas palabras. Siga, estamos bien. Gracias. Gracias, Margarita. A ver, yo creo que lo fundamental es que los pueblos construyan y labren su presente y su futuro. El centralismo cumple el papel que debe cumplir y nosotros necesitamos reconocernos como una sociedad de valores y una sociedad que tiene una mirada estratégica en su presente y en su futuro. Necesitamos aprender a tener cualidades en la elección distintas. Necesitamos aprender a elegir bien las autoridades, porque del nivel del cabildo depende muchas cosas. El nivel del cabildo de Cuenca deja mucho que desear. No podemos, es erróneo cuestionar todo al centralismo. No es así. El centralismo cumple el papel que tiene, pero el nivel de nuestro cabildo ha decrecido sustancialmente. El perfil de los integrantes del cabildo es bastante, pero bastante menor al cabildo que se daba hace 10 años, hace 15 o hace 20 años. Entonces, es menester que en las próximas elecciones elijamos bien. Tengamos mujeres y hombres que más allá de los ostentosos títulos que ahora se esgrimen, puedan tener un talante que esta ciudad necesita en un tiempo complicado, en donde la pandemia no ha terminado, tenemos una guerra en Europa a las puertas, tenemos un cambio climático que está evidenciado y necesitamos hacer una administración pública de cara a un Estado central que le ha querido estrangular a esta ciudad. Por lo tanto, a mí me parece que la ciudad necesita tener una palabra distinta en los próximos meses y los ciudadanos. Muchas gracias, Margarita, por tu generosa invitación. No, pues Juan Pablo, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo en este 3 de noviembre de haberse dado el espacio para compartir sus conocimientos. Quiero agradecer particularmente a Margarita, que no se pudo quedar conectada por algún tema de falla tecnológica. Y claro, los aportes de ustedes nos han dado una visión realmente diferente, interesante sobre la historia de nuestra independencia. Conocer las ideas de Francisco y Calderón y Manuela Garaycoa, padres de nuestro héroe niño Abdón Calderón, ha sido un motivante, porque sin duda son personajes poco reconocidos que hay que valorarlos desde su historia, desde su presencia en la defensa de una Cuenca antaña que quería ser libre. Entonces, que además se suma a un movimiento, como tú decías, Juan Pablo, internacional, mundial, de empoderamiento de las ciudades, en tanto y en cuanto se abrían esos espacios de emancipación de las colonias. Nuestros ancestros cañaris también fueron invadidos por los incas y los incas a su vez invadidos por los españoles. Hoy somos invadidos de un montón de ideas, de un montón de información, y está en nosotros pues saberla ir identificando y tomando
lo que a nuestro criterio es positivo. Para Cuenca, nada más que desear que nuestra ciudad siga adelante, con hombres y mujeres que van luchando por el camino, por esta independencia que necesita la ciudad, una independencia para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Margarita se está enlazando nuevamente, ojalá pueda hacerlo para la despedida. Veamos cómo nos va. No sé si Margarita nos alcanza a escuchar. Parece que no. Le tenemos un poquito en pantalla, pero no le escuchamos y creo que no nos escucha. Yo solamente darles gracias, que disfruten de este día de Cuenca, que disfruten de este feriado que se va acabando, pero siempre es interesante ir compartiendo estas ideas. Margarita, no sé si que le dejamos un par de minutos para sus palabras finales. Sí, muchas gracias. Desearía pues resaltar es que el movimiento de independencia es largo, ¿no? Es un proceso largo de toda la historia, especialmente ya desde fines de 1700, prácticamente hasta 1830 y ahora. Quería también un poquito decirles algo especial, lo de República de Cuenca. Es interesante porque en la época colonial, la palabra república, la colonia de la República de Blancos, de la República de Indios, y cuando se arman las repúblicas como ya independientes, Quito, Guayaquil y Cuenca, ahí también hay que poner atención qué significaba en ese entonces el nombre de república. Y me impresiona estar. Qué pena, ¿no? Tenemos problemas. Liberalismo. Qué pena. Y encuentro lo que podría ser en estos momentos, por ejemplo, qué pena, Margarita, la señal está sumamente entrecortada, no alcanzamos a escucharle, pero nos queda debiendo para la próxima vez. Lo mismo, Juan Pablo. Espero tenerles prontísimo, muy pronto, para retomar estos temas que son tan interesantes, que nos hacen reforzar nuestra identidad como ciudadanas y ciudadanos cuencanos. Que disfruten este día, que disfruten estos días. Y recuerden, el 8 de noviembre hay una marcha a las 9 de la mañana en el río Yanuncay y la avenida Loja. Muchísimas gracias y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.